Hola, yo soy Mariano y esto es Milicia Christi. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad en una comida de hablar con un sobrinito de 3 años y si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con un niño chiquito se podrán dar cuenta que ellos tienen muchas preguntas y como yo era nuevo para esta situación quise dar la mejor respuesta posible. Entonces, la verdad no recuerdo qué fue lo que me preguntó, pero sin duda me esforcé mucho en dar la respuesta más adecuada y más entendible para un niño de su edad. Y después de dar esta respuesta, se quedó callado 2 segundos y me preguntó por qué. ¿Por qué? Es una pregunta o una forma de responder bastante característica de los niños chiquitos. Y después de todo esto volví a reformular todo para hacerlo de la forma más clara, porque pues claro, yo soy el adulto en esta situación y todo esto tiene que ser adecuado. Y después de dar la respuesta más elaborada que se me Y después de dar la respuesta más elaborada que se me ocurrió de la forma más clara que pude, me volvió a preguntar el por qué. Y todo esto que tiene que ver, todo este choro que tiene que ver con lo que les quiero platicar el día de hoy, es que pese a que nosotros podamos tener las cosas claras, pese a que nosotros podamos tener la evidencia de ciertas cosas, nosotros por naturaleza somos desconfiados. Siempre nos va a costar trabajo asimilar las cosas. Y la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios no va a ser distinta. Dios se relaciona con nosotros y nos da pruebas y pese a esto nosotros seguimos teniendo dudas. Y yo estoy seguro de que nosotros no necesitamos más pruebas para confiar o incluso creer en Dios. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo las Sagradas Escrituras reflejan tan bien la naturaleza humana, cómo nosotros podemos ver en los personajes bíblicos cómo ellos reflejan ciertas actitudes o ciertas inclinaciones que nosotros tenemos. Y eso, como hemos dicho antes, en cuanto a la confianza, refleja mucho nuestra naturaleza. Podemos ver cómo los personajes bíblicos tienen dudas, cómo tienen problemas para confiar y principalmente en esas situaciones en las que nosotros nos tenemos que abandonar en Dios, en las que nos tenemos que depositar en Dios, en la vida, en el sentido en el que Dios pide todo de nosotros, nos pide a nosotros. Y como dije, las Sagradas Escrituras, desde el principio podemos ver estas dudas, podemos ver cómo Moisés está en el desierto y Dios habla con él por medio de la zarza ardiente y cómo Dios le dice que le ayude a liberar a su pueblo de Egipto. Dios le muestra el poder que va a mostrar, cómo con el cayado se va a convertir en serpiente y va a ayudar a convencer al faraón. Y pese a todo esto, Moisés sigue dudando y la primera respuesta que le dice Moisés a Dios, que parafraseo, es: pero Señor, mi hermano habla mejor que yo, mi hermano es más capacitado, ¿por qué no lo eliges mejor a él? Y más adelante podemos seguir viendo en el Éxodo cómo Dios muestra de forma poderosa todo esto a los israelitas, cómo convierte el Nilo en sangre, cómo manda al ángel exterminador, cómo lanza todas esas plagas de forma muy poderosa y todo eso lo ven los israelitas y pese a todo eso cuando salen al desierto empiezan a tener complicaciones y se empiezan a quejar, empiezan a desconfiar de Dios y Dios les promete, Dios hace una alianza con ellos de que Dios va a cuidarlos, de que Dios los va a alimentar y cada vez que hay una dificultad empiezan a desconfiar. Y todo esto no cambia en el Nuevo Testamento. Podemos ver cómo los 12 apóstoles están con Jesús 3 años, ven cómo Jesús cura gente, cómo hace que el paralítico camine, que el ciego vea, cómo saca demonios, cómo incluso vemos cómo resucita a Lázaro, incluso cuando, por ejemplo, sus hermanas ya les da pena que abran el sepulcro porque Lázaro ya estaba en descomposición, Jesús lo resucita y todo esto lo ven los apóstoles, ven cómo Dios hace todo esto, ven cómo incluso Jesús se transfigura, cómo ven a Moisés, a Elías, ven la gloria de Jesús. Pero, ¿qué pasa más adelante? En la Semana Santa vienen los soldados a apresar a Jesús y ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que todos los apóstoles salen corriendo y Pedro niega a Jesús. Pedro es puesto a prueba y niega a Jesús. Después de ver todo lo que Jesús hizo, Pedro niega a Jesús. Y más adelante, cuando Jesús muere crucificado, el mismo domingo de resurrección, las mujeres van al sepulcro y no van al sepulcro porque se acordaron que Jesús les había dicho que iba a resucitar, sino que van al sepulcro y están preocupadas de quién les va a mover la piedra porque quieren embalsamar el cuerpo de Jesús. Y llegan y ven el sepulcro abierto y no se les prendió el foco de lo que Jesús les había dicho que Jesús iba a resucitar, sino que se les aparece el ángel y la primera respuesta
o pregunta que tienen es ¿a dónde se han llevado el cuerpo de Jesús? Y después de que Jesús se les aparece resucitado con toda su gloria, salen corriendo hacia el resto de los apóstoles y les dicen que Jesús tenía razón, que él iba a resucitar, que lo vieron resucitado, que la tumba estaba vacía, y pese a todo esto, pese a que las pruebas son abundantes, los apóstoles no lo creen. Creen que las mujeres se lo están inventando. Y después de que Jesús se les aparece a los apóstoles ya resucitado, menos a un apóstol, las mujeres llegan con los apóstoles y llegan con Tomás, el apóstol que faltó, y todos le dicen que Jesús resucitó, que se les apareció. Y la respuesta nuevamente de Tomás es: hasta que yo no toque las llagas de Jesús, yo no voy a creer. Y nosotros no somos distintos a los apóstoles. Yo estoy seguro que aunque nosotros hubiéramos visto eso con nuestros propios ojos, aún así nosotros tendríamos problemas para creer, porque nosotros olvidamos muy rápido. Los apóstoles olvidaron muy rápido, olvidaron todo lo que vieron de Jesús. Y nosotros podemos ver cómo Dios actúa en nuestra vida, cómo podemos ser muy bendecidos, cómo Dios actúa de forma muy activa en nosotros, y nada más empezamos a tener dificultades, nada más empezamos a tener pruebas, olvidamos y empezamos a dudar, empezamos a desconfiar. Y regresando a la plática de mi sobrinito, el por qué es una pregunta muy buena, es una pregunta muy natural. La iglesia no nos pide que dejemos de preguntarnos el por qué, sino que nos muestra cómo no hay por qué suficientes. Siempre vamos a tener un número infinito de porqués en las que vamos a seguir dudando. Dios ya nos dio muchísimas pruebas. Dios es la prueba, Jesús es la prueba. Todo lo que ha hecho Jesús es la prueba. Pero pese a que Jesús es la prueba, nosotros nunca vamos a estar satisfechos con todas estas pruebas. Siempre vamos a tener porqués. Y no voy a preguntar el por qué. No voy a preguntar el por qué, no porque sea malo preguntar el por qué, sino porque tengo un quién en quien abandonarme. Que nuestra confianza en Dios sea plena, que nuestra confianza en Él sea total, porque Él ya se entregó a nosotros y no necesitamos más pruebas porque tenemos no un por qué, sino un quién. Yo soy Mariano y esto es Milicia Christi.